El día de hoy en librosenred.com para analizar este libro que se llama Tercera Teoría sobre el origen del hombre, escrito por Eric Armijo Ramírez. Este es una especie de libro en PDF o algo así. Yo lo tengo acá físicamente. Primero le voy a hacer una introducción al libro que dice: acerca del libro Tercera Teoría sobre el origen del hombre. La fundación de este planeta tiene un propósito divino. Al hombre se le han entregado dos dimensiones para vivirlo: la espiritual, que glorifica ese propósito, y la humana, que atenta contra él. La pregunta siempre ha estado en el pensamiento de los hombres: ¿de dónde venimos? Dios nos creó y nos diseñó de tal manera que pudiéramos disfrutar a plenitud y a conciencia de todas las cosas maravillosas que nos dio, con la única condición de adorar solo a Él. De lo contrario, nos castigará. La ciencia nos habla de la evolución. Su héroe máximo, Charles Darwin, se encargó de tratar de fundamentar esta proposición, con el único detalle de que jamás se encontró el famoso eslabón perdido. Alguna vez, pero esta es la pregunta de todos nos hicimos alguna vez. ¿Es posible que la respuesta a nuestro origen provenga de allá arriba, de ese espacio infinito y de seres muy superiores? Nos establecieron por grupos en distintos tiempos y en distintas áreas de las superficies terrestres. ¿Y qué sería de la razón de que existiesen tantas etnias distintas y sin embargo todos pertenezcamos a la misma raza? Este libro es una invitación para que sepa que desde que el hombre puso sus pies en esta tierra nunca estuvo solo. Y lo más probable es que nunca lo estará, porque de una u otra forma estos seres que vienen del cielo son parte importante de este mundo. El primer capítulo, que data aproximadamente unas 30 primeras páginas de este libro, habla sobre la fundación de la Tierra. Esto es un resumen bastante simplón. A 7 días antes de la creación de la Tierra en el sistema Kolob, cerca de Alcyon, el gran rey creador está junto con otros dioses. Existen muchos sistemas con planetas de toda clase. Hay dioses en cada sistema y estos son como nosotros. Existen varias razas que son terrestres, es decir, a su imagen y semejanza. En esta parte el libro dice de que hay muchos dioses que dominan estos otros mundos y que ellos son iguales a muchos de los habitantes de nuestro planeta. Voy a explicar más adelante por qué. Se reúnen con temor a la segunda gran batalla contra el rebelde que va de mundo en mundo perturbándolos. Entonces los dioses se reúnen ya que hay mundos que se han apagado. Acá dice que el rebelde va de mundo en mundo perturbándolo. El rebelde en este sentido es Lucifer, es una especie de ángel o de Dios en este sentido, de que reniega en cierto punto y es expulsado, el cual él va de mundo en mundo perturbándolos, haciéndolos caer, haciendo que estos se apaguen, de la siguiente manera. El ser humano es espiritual, según su fuente del creador, es mental, ya que tiene inteligencia y tiene un aspecto físico que es lo carnal. Alimentar lo carnal es destructivo, según lo que he ido aprendiendo. Los mundos están en guerra, unos pocos dominan a la mayoría. Esto quiere decir de que en cada mundo que está en decadencia por el rebelde, hay unos pocos que tienen el poder y que dominan a la mayoría. Algunos de estos con gran tecnología que han logrado estar en contacto con nosotros. Es decir, muchos de estos mundos han venido con nosotros en la actualidad, entre comillas, y han tenido contacto con nosotros. Cada mundo tiene su Dios. Estos no intervienen, pero envían ángeles y códigos. Respetar el principio universal del libre albedrío, el absoluto. Es decir, de que cada mundo tiene su Dios, pero ellos, los dioses, no pueden ir e interferir en lo que ocurre en estos mundos, ya que tienen que respetar el libre albedrío. Y lo que ellos pueden hacer es enviar ángeles y ciertos códigos morales, entre comillas. El absoluto, acá se nombra el absoluto, que es el Dios creador, el máximo. Se le llama absoluto y más adelante tendrá otro nombre, pero se le llama absoluto, rey de reyes, etc.
El absoluto reúne a estos dioses y crean el planeta Tierra como una mezcla de los otros mundos. Esto quiere decir de que el absoluto dice a los dioses: vengan para acá, vamos a crear un nuevo mundo para que en ellos guarden a aquellos que están en los mundos que están muriendo, de modo de salvarlos. En estos otros mundos exteriores, estos mundos son de tierra, son de mar, son de hielo, de desierto, etc. Tienen distintas formas, digamos, para ser habitados por los sobrevivientes de los mundos que se apagan. Se llamará Azul, así se llama el planeta Tierra, Azul. 30 etnias con un punto común religioso, es decir, 30, digamos, planetas o así, grupo étnico o habitantes, o digamos, razas de habitantes de cada uno de los planetas, se juntan en una especie de viaje galáctico, entre comillas, para llegar a un punto que va a ser habitar este planeta azul. ¿Por qué menciono un punto religioso en común? A pesar de que sean distintas etnias, distintos planetas o distintos mundos, es porque todos ellos saben de cierta medida de que vienen de nosotros, que vienen del Creador, del de arriba. ¿Ya? Azul. Azul es la cuna de dioses y ángeles, animales y hombres, flora y minerales. En azul tuvieron que llegar los profetas para poder dejar la enseñanza y lo pronto una llegada de Cristo. Es decir, que como vieron estos dioses crear a los profetas, enviar a los profetas para que nos puedan ayudar y guiar en este camino. Ya que el plan divino del absoluto era crear este mundo y que este mundo funcionara. Ojo con esto, que este mundo funcionara, no que se destruyera como los otros. Este es un mundo que fue creado por el Creador. Había un hermano de Azul, otro planeta, que cayó por el rebelde. De estos quedaron cayó por el rebelde y estos fueron egoístas de los débiles y destruyeron el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el rebelde, el mal, entre comillas, vivió entre medio de estas personas y los más fuertes dominaron a los débiles. Y por ende el planeta sucumbió. Ellos llegaron a Azul, es decir, los ángeles malignos. Llegaron a Azul en sus inicios. Bien, esto quiere decir de que estos ángeles que fueron expulsados del paraíso, o sea, del cielo en esta tierra, tuvieron de mundo en mundo y en una ocasión llegaron a Azul, al planeta Tierra, y se escondieron acá. Azul, como menciona el libro, es un ser vivo, porque vive, se enferma y luego muere. Llegaron a Azul, estos ángeles, y construyeron ordenando a la roca moverse. Las rocas son seres vivos. Las rocas son seres vivos, ya que provienen las rocas eran los seres vivos de otros planetas, que se juntaron acá para crear este planeta. Entonces llegaron los ángeles luciferianos, entre comillas, y se pusieron a construir, según lo que dice el libro, grandes cosas y cosas así, y ya que no necesitaban la rueda, sino que ellos ordenaban a las cosas que se hicieran porque sí, y ellos esto obedecían. Los rebeldes descubren a los abismos de la tierra, y en él viven los rebeldes de la primera rebelión, quienes conspiran contra el Creador. Estos son espíritus primitivos. Como mencioné anteriormente, estos llegan a la Tierra, se esconden en las cavernas, debajo del planeta, de la Tierra, entre comillas, de lo que nosotros conocemos como subsuelo, y están allí constantemente haciendo su plan, que es estorbar a lo del Creador, o sea, ser malos. Estos espíritus son primitivos. ¿Qué quiere decir? Que son de los primeros espíritus, ¿ya? Son estas especies de ángeles. Bueno, acá luego dice Zenanda. Zenanda es el dios principal. Ojo con este nombre, Zenanda, dios principal. Este es el dios favorito del Creador, el absoluto. Creó varios dioses, ¿cierto? El absoluto es el dios creador, es lo máximo. Bien, no es tal como un dios, sino que es el creador. Y el creador tiene varios dioses que cada uno domina en su mundo. Y hay uno que es Zenanda,
que es el dios de este mundo. Según el libro, es el dios principal, ya que es el favorito del absoluto. Zenanda, que es el dios principal, separa la luz de las tinieblas y hace la luna para acompañar al sol. Literalmente él dice, separa la luz de las tinieblas, como dice la Biblia, y hágase la luna para acompañar al sol, o sea, crea la luna y la noche. Luego, según el libro, dice que, por orden de él, lanza un meteorito a la Tierra, un meteorito, crean la Tierra. Ojo con esto, que no lo expliqué muy bien, pero la Tierra tomaron parte de todos lados de los otros mundos que se estaban muriendo, destruyeron esos mundos y esos desechos los trajeron para acá. Trajeron minerales, floras, animales y seres vivos, que son como humanos, entre comillas, que están en este viaje para acá todavía, porque ellos son seres vivos. Por lo que dice entonces, crean el planeta, ¿cierto? Separan la luz de las tinieblas, bla, bla, bla. Crean entonces a este planeta, al planeta Tierra, le lanzan un meteorito para levantar polvo y así eliminar todas las plagas y cosas indeseadas que venían entre medio del material, entre comillas, entre medio de la Tierra. Traen los animales y luego con otro meteorito separan los continentes, según lo que menciona el libro. Luego crean un jardín que es, esta es la alegoría del jardín de Edén. El Zenanda crea un jardín y en él vive un varón. El nombre, como dice el libro, es el varón, es un espíritu escogido. Y luego Zenanda se da cuenta de que este varón está solo y crea a la varona, que lo crea de manera genética. O sea, lo que quiere decir de manera genética es que ve al varón y dice, a este espíritu le falta exactamente todo esto. Lo contrario. De eso se refiere a manera genética. Y crea a lo que es varona. Ellos viven entonces lo que podríamos entender en el Edén. Y se sabe que afuera hay un mundo. Afuera hay un mundo con hombres y fieras. O sea, ellos viven como en una especie de cápsula, sabiendo de que afuera hay animales y otras personas viviendo allí. Ellos en cierto sentido son los favoritos. Adán y Eva son los favoritos. Varón y varona querían conocer a Azul, querían explorar el planeta Tierra. La serpiente, que era una mascota, entre comillas, que era una serpiente con patas, lo que menciona el libro, es, digamos, acosado y se le mete el espíritu del rebelde. Es decir, a esta serpiente se le introduce de repente este espíritu del maligno, que es el rebelde, y por lo cual convenció a comer del árbol del bien y el mal. Lo que menciona acá es que esta serpiente era la mascota de varona, de Eva. Y como era la mascota de Eva, Eva come la manzana o el fruto del conocimiento, entre comillas, como menciona este mismo libro, ojo con eso. Y luego Adán o varón dice, bueno, si ella come este fruto, se va a ir y yo voy a quedar solo. Por ende también come el fruto. Ojo con eso, al menos así lo menciona este libro. Ojo con también dice el libro de que esto de comer la fruta del bien y del mal es el creador y el primogénito lo permiten. El primogénito es uno de los dioses principales, se entiende, parece que es Zenanda, el dios principal. Y ellos lo permiten porque esto sirve para la obra divina que ellos estaban realizando. Bueno, dice, se vuelven mortales. Adán y Eva se vuelven mortales, salen a Azul y nombran a los animales siendo fiel al Creador. Esto aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, es decir, 10.000 antes de Cristo. Ellos salen a Azul, al planeta Tierra, y empiezan a nombrar a los animales, pero aún así seguían con el culto al Creador. Y en el punto 7, los rebeldes se quedan con su hueste, o sea, con su ejército, y estos se esconden en la profundidad de la tierra para molestar. Y el rebelde, el principal, que puede ser Lucifer o Satanás, se fue, pero volverá para ser derrotado para siempre, según el plan del Señor de Señores.
Es decir, que Satanás está en otros planetas, no está en este mundo, está en otros mundos, destruyéndolos, porque a él, por esencia, le gusta destruir todo porque es malo, entre comillas. Bueno, entonces los dioses bajaron y vieron que todo estaba bien. Algunos fósiles y Upart, ojo con esto, algunos fósiles que pueden ser de criatura muy antigua, o Opart, que son objetos tecnológicos que no cuadran con el lugar donde fue encontrado. Pónganse ustedes un reloj, no sé, dentro de una tumba egipcia. Esto sería una especie de Upart, algo tecnológico, o que no cuadra dentro de lo que nosotros entendemos como historia. Entonces los fósiles, algunos fósiles y los Upart son de que los materiales son, bueno, los fósiles, los Upart son productos, ya que los materiales, que es la tierra, las montañas y ese tipo de cosas, provienen de otros mundos donde ellos sí tenían tecnología y sí habitaban estos seres. No sé, puede ser criatura extraña. Acá en el texto literalmente nombra fósiles humanos, que son antiguos. Por lo que Sananda entrega su creación a Dios, su Padre. Esto sería al menos el resumen del primer capítulo. Es muy difícil de entender, pero son las ideas principales de lo que quiere mencionar el libro. En el segundo capítulo, que es mucho más corto, habla sobre los primeros habitantes. Vuelvo a decir, esto es un resumen o las ideas principales. El primogénito, contento de la creación del Padre, y este fue Dios. Es decir, el primogénito, que es una de estas almas principales que fue creado por el Creador Todopoderoso, que es el Señor de Señores, fue Dios en este mundo. O sea, el primogénito es nuestro Dios, del planeta azul, planeta Tierra, por orden del Padre, que es el Creador de creadores. Y este fue Dios. Entonces, los pueblos que se regían fueron esparcidos y los desobedientes fueron expulsados. Esto quiere decir que cuando venían estos futuros habitantes del planeta Tierra en una especie de viaje, no sé, intergaláctico, que se demoraba un tiempo para llegar a este planeta, algunos empezaron a portarse mal, ya que el viaje era largo, por lo cual los que fueron desobedientes fueron expulsados, prohibidos de venir al alcance del pueblo de Adán. Acá hay 2 puntos interesantes, o 4 puntos en verdad. Uno, habían de estas culturas que venían para acá, unos que conservaban los cuerpos después de la muerte. Conservan los cuerpos aún después de la muerte. Esto quiere decir de que habían ciertas tribus que venían para acá que cuidaban muy bien del cuerpo y luego los conservaban cuando morían. Habían otro grupo de pueblos que venían para acá que eran intelectuales y principalmente se enfocaban en las construcciones, eran constructores. Así habían otro grupo que eran de ciencia y astronómicos, y había otros cuantos que eran bélicos y muchos más. Había muchos tipos de clanes o tribus que venían para acá en esta nave. Todas estas variantes, otros mundos y acá convivieron por temor a su Dios y la experiencia pasada del mal. ¿Qué quiere decir? De que todos estos pueblos que venían, algunos que eran conservadores del cuerpo, unos intelectuales, unos científicos, unos guerreros, dijeron, bueno, vamos a ir a este planeta, pero no vamos a ir a pelear, porque ya sabemos lo que nos pasó. Es decir, que vivieron todos unos con otros a la par, sabiendo de que si se portaban mal iban a caer en la decadencia. Tras vagar por el espacio, el Creador avisa a los desobedientes que serán cambiados de color de piel y bajarán a azul. Miles de años antes que Adán y Eva dejaron el jardín, y estos tipos que bajaron de color de piel
extraña eran lo que nosotros conocemos como los mongoles, o la raza de los mongoles. Luego, los dioses dejaron a sus tribus en azul y se fueron sin poder intrometerse, solo en sueños, visiones, telepáticamente, por orden del Padre. Es decir, primero dejaron a estos tipos como los mongoles, y luego cuando los mongoles se adaptaron un poco, llegaron luego los otros, de los otros planetas, según los otros dioses. Y los dioses bajaron y a cada uno de los lugares de la Tierra dejaron a su pueblo, ¿ya? Pero ellos no podían interactuar directamente. Un dios no puede interactuar directamente con su pueblo, por lo cual ellos podían hacerlo a través de sueños, a través de la telepatía, etcétera, etcétera, según lo que es la orden del Padre. Recuerden el principio. Por ende, el Padre creador, permite a los dioses que los dioses se comuniquen a los sabios para que los sabios cuenten las historias respecto al Dios Padre y Creador. ¿Qué quiere decir esto? Como todas las tribus tenían un origen en común, que era la creación del Todopoderoso, y que vivían todos en distintos lugares de la galaxia, el Padre, Dios Padre, permite a los dioses que a través de los sabios, sabios cuenten la historia y les comenten: nosotros venimos de las estrellas, venimos de afuera, no venimos de este mundo. Por lo cual a estas personas, estas tribus que fueron abandonadas en el planeta Tierra, tenían que sobrevivir. Esto aproximadamente, según el libro, 600.000 años antes de Cristo, en lo que se conoce como prehistoria, que es la aparición del hombre según la ciencia. Por lo cual luego viene la primera, la segunda, la tercera y la cuarta glaciaciones. Esto genera el sedentarismo aproximadamente en el 25.000 años antes de Cristo, lo que se indica como inicio del hombre como tal. Luego empiezan, ya que las tribus empiezan a tener una pérdida de la religión. Bien, la religión que ellos tenían era la que hablaba sobre la vida eterna, la vida cósmica, y eso se fue perdiendo. Ellos sabían de que afuera existía un paraíso y que dentro del planeta Tierra, del planeta azul, estaba el infierno, de alguna manera. No sabían cómo, pero sabían que era así. Sabían que si tú eras bueno, ibas para afuera, y si eras malo, te quedabas acá. Ya, para ser malo tienes que ser perverso y bárbaro. Para ser bueno tienes que ser bueno y justo. A los malos, luego que estas tribus empezaron a desarrollar distintas formas de entierro religiosos, como entenderán, algunos momificaban, otros hacían cenas, etcétera, etcétera. Decía de que hacían ciertos ritos funerarios para que las personas que eran malas no vuelvan en espíritu, sabiendo ellos de que la vida viene más allá de la muerte, ya que ellos eran espíritu antes de ser encarnados en este lugar. Ellos hacían serie de mañas para que los malos no puedan venir de vuelta. Lo amarraban los pies, comentan por ahí que les cortaban la cabeza, una cabeza por allá y el cuerpo para allá, o los costaban boca abajo para que se perdieran. Un montón de otras señales que nombra el libro. Bueno, estos tipos de creencias y rituales se fueron plasmando en cuevas, pinturas y magia. Pero el conocimiento antiguo de cómo es el espíritu, a dónde va el alma al dejar el cuerpo, y de los antiguos sabios que, olvidando, inventaron la magia simpática y luego la magia negra, desarrollando sociedades secretas y perdiendo el rumbo. En esta parte el libro comenta de que como se empezaban a olvidar esta antigua historia que tenían los sabios, que según el libro, cada cierto tiempo le decían a los sabios: oye, cuéntanos de dónde venimos, y el sabio le decía: ya de ahí. Con el tiempo el sabio se fue olvidando y esos conocimientos se perdió. Como se perdió, empezaron a crear ellos mismos una cultura más arcaica, más de lo que ellos vivían acá. Y eso lo empezaron a plasmar en las cuevas. Una vez en las cuevas, con el tiempo, empezaban a formar en estas cuevas ciertas especies como de iglesias o centros de culto. Y allí luego con el tiempo fueron creando lo que menciona el libro como magia simpática, que es la magia blanca, por así decir,
y la magia negra, que es la magia maligna, perdiéndose así el conocimiento antiguo que tenían los sabios.